Si estás llevando la materia de biología celular, farmacología o biología molecular, seguramente ya sabes qué son las proteínas G y los receptores acoplados a proteínas G. Pero si aún tienes dudas, quédate porque aquí te lo explico. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que son propiamente las proteínas G y por otro lado lo que son los receptores acoplados a estas proteínas G. Para empezar, las proteínas G como tal son estructuras polipeptídicas que se localizan justo por debajo de la membrana plasmática, es decir, en el espacio intracelular. Aquí se acomodan en grupitos de 3. Por eso, normalmente a las proteínas G los vas a encontrar como que son proteínas heterotriméricas. ¿Qué significa eso? Una, que están en grupos de 3, triméricas, pero lo de hetero significa que las 3 subunidades son diferentes, van a tener diferente conformación, diferente tamaño, diferente secuencia peptídica, etc. La más grande se denomina G alfa y luego viene la G beta y luego la G gamma. Ahora, por otro lado, están los receptores acoplados a proteínas G. Estos receptores pues son proteínas de membrana que estructuralmente requieren a las proteínas G para desencadenar una respuesta intracelular, mediando a través de cascadas de señalización mediadas por muchísimas otras moléculas. Estructuralmente son proteínas que poseen 7 dominios. ¿Qué significa esto de los dominios? Bueno, para empezar, su estructura es la de una hélice alfa. Esta hélice alfa o alfa hélice entra y sale de la membrana 7 veces, así a muy grandes rasgos y en palabras como muy coloquiales, eso sería lo que son los 7 dominios. Entra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Pasa o atraviesa la membrana plasmática. Su extremo amino terminal se encuentra en el extremo extracelular, mientras que el extremo carboxilo terminal se encuentra en el lado intracelular. A estos receptores en muchas ocasiones se les conoce también como metabotrópicos, sobre todo en el área de neuroquímica y neurobiología. Es como los vamos a encontrar. Tienen una distribución muy amplia en nuestro organismo. Se conocen a la fecha entre 800 y 1000 diferentes receptores con un rol distinto cada uno de ellos, con un ligando distinto también. Sus ligandos pueden variar desde neurotransmisores como adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, algunas hormonas, nutrientes, iones, incluso fármacos. Se estima que alrededor de el 40 y el 50% de los fármacos que se encuentran en el mercado tienen como blanco terapéutico un receptor acoplado a una proteína G. Ahora, ¿cómo es que funcionan en conjunto los receptores con las proteínas G? Primeramente, pues necesitamos un ligando o un primer mensajero. Esto de los mensajeros seguramente te suena más por el segundo mensajero que por el primero, pero bueno, se requiere de un primer mensajero. ¿Qué es esto? Bueno, va a ser la molécula que tiene afinidad por el receptor, de 7 dominios que está acoplado a la proteína G. Este va a ser el primer mensajero o el ligando inicial. Este ligando se va a unir a el receptor. Una vez que se dio esta interacción, el receptor va a tener un cambio de conformación. Se va a acomodar un poquito ahí en la membrana. Y esto va a traer como consecuencia que la subunidad alfa de la proteína G, la que tenía unido el GDP, intercambie ese GDP por ahora GTP. Esto lo convierte a esta estructura y a este mecanismo en un estado activo cuando se une el GTP. Cuando esto sucede, la subunidad beta y gamma se van a separar. Estaban de forma unida como el trímero o en forma trimérica, pero una vez que se unió el GTP, la subunidad beta y la gamma se van a separar. ¿Qué pasa cuando se separan? Bueno, van a ir a interactuar con una siguiente enzima que también es una enzima de membrana, que es la adenililciclasa. Esta adenililciclasa es como una enzima, vamos a decirle, muy genérica, no es específica de un único proceso. Participa en muchísimos procesos de metabolismo de carbohidratos, de metabolismo de aminoácidos, de neurotransmisores, etc. Entonces, esa adenililciclasa se va a encontrar en la membrana y va a interactuar ahora con la subunidad beta y la gamma, perteneciente a la estructura heterotrimérica que era alfa, beta y gamma. Entonces se separó beta y gamma. Y ahora, ya que interactúa con la adenililciclasa, esta ahora se va a activar y va a realizar lo que sabe hacer,
que es sintetizar o favorecer la formación de AMP cíclico a partir de una molécula de AMP. Una vez que esto sucede y se forma el AMP cíclico, que paréntesis, este sería el segundo mensajero, en el interior de la célula se van a desencadenar muchísimas actividades que no te voy a mencionar ahorita porque depende absolutamente de quién fue el ligando al inicio del proceso, dependiendo de que si fue, vamos a decir, glucagón, si fue adrenalina, acetilcolina, dependiendo de quién fue quien activó esa vía, de eso depende qué es lo que va a hacer ahora el AMP y a qué se va a dedicar. Y esto, bueno, esto nos abre un mundo de probabilidades de la cascada de señalización que pudiera venir enseguida. Únicamente quiero que te quede claro este inicio de unión ligando receptor, cambio de conformación, separación de dos subunidades de las proteínas G, activación de la adenililciclasa y producción del segundo mensajero. Insisto, lo que haga el segundo mensajero después de que fue producido depende de quién fue el ligando inicial. Esta cascada de señalización no puede estar permanentemente activada porque pues no es normal, no sería un proceso normal. Entonces tenemos que detenerla en cierto momento. Hay mecanismos reguladores que van a decidir en qué momento se tiene que detener esa actividad desencadenada, haya sido cualquier actividad que haya sido, ¿no? Dependiendo del ligando nuevamente. Cuando ya se haya decidido que ya es momento de detener esa actividad, vamos a detener esta cascada. ¿Cómo se realiza? Bueno, aquí va a actuar la subunidad alfa, que te lo había comentado, pero tiene una actividad de GTP-asa, por lo tanto el GTP que tiene unido lo va a hidrolizar nuevamente a GDP, que es lo que caracteriza a esta molécula por estar inactiva. Se deja de producir el segundo mensajero porque la subunidad beta y gamma se separan de la adenililciclasa, vuelven a unirse a la subunidad gamma y en este momento todo vuelve a la normalidad. La adenililciclasa se inactivó, la proteína heterotrimérica está unida otra vez con un GDP unido. Y esto es básicamente a muy grandes rasgos una parte de la cascada de señalización con relación a los receptores unidos a proteínas G. Espero que con este video te haya quedado un poquito más claro qué son las proteínas G y los receptores acoplados a proteínas G. Si te gustan mis videos, por favor no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien más. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.